Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Usted está escuchando el audio número 14 de la parte 3 de la serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Si hemos de seguir al Señor durante el periodo de su rechazo, tenemos que comprender 5 cosas básicas: Cristo, la iglesia, Satanás, la cruz y el yo, el cual incluye la vida del alma. Vamos a comenzar con Cristo y vamos a ir viendo un poquito de cada uno de ellos. Comenzando con Cristo, debemos preguntarnos ¿quién es Cristo y qué es Cristo? Hemos destacado en audios anteriores que Cristo es el pan, las migajas debajo de la mesa, y esto es correcto. Sin embargo, tenemos que conocer el elemento, el constituyente, el ingrediente o la composición misma de Cristo. La persona de Cristo no es algo tan sencillo. En Mateo 16:16, Pedro reconoció que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ambos términos, el Cristo y el Hijo del Dios viviente, ambos términos guardan relación con el ministerio de Cristo y la persona de Cristo. El Hijo de Dios es el nombre de su persona, mientras que Cristo es el título de su ministerio o su obra. En cuanto a su persona, Él es la corporificación de Dios. Por ser el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, Él es la expresión misma de Dios y la corporificación de Dios. Todo Dios está corporificado y expresado a través de Él, quien es el Hijo de Dios. También es el Cristo de Dios. Cristo significa el ungido. El Hijo de Dios fue ungido por Dios para llevar a cabo el propósito de Dios. Él fue ungido y designado para cumplir el propósito de Dios. Para cumplir el propósito de Dios, Él dio varios pasos importantes. El primer paso fue la creación. El segundo fue la encarnación. Y los siguientes fueron la crucifixión, la resurrección, la sepultura antes de la resurrección, la ascensión y su descenso. Después de esto, Él estableció la iglesia y la está edificando. En el futuro, Él dará un paso adicional, que es establecer el reino de Dios sobre la tierra. Esto nos muestra que desde la creación y hasta el establecimiento del reino, Cristo ha dado varios pasos importantes. A esto podríamos llamarle en realidad el evangelio, toda la obra de Dios en Cristo, todos estos pasos para que el Eterno pueda lograr su propósito. Todos estos pasos principales es lo que conocemos como el ministerio de Cristo. Para esta obra, Él ha recibido el título de Cristo. Entonces, a fin de conocerle como Cristo, tenemos que entender todos estos pasos principales que Él da en su obra. Y para conocerle como el Hijo de Dios, tenemos que conocerle como la corporificación misma de Dios y como la expresión de Dios. Amados, Cristo es maravilloso y profundo. Y no es fácil aprender quién es Cristo. No es fácil agarrar quién es Cristo. Cristo no es pobre. Él lo incluye todo. En Efesios 3:8, Pablo dijo que él anunciaba las inescrutables riquezas de Cristo. Consideremos la persona de Cristo. Él es la corporificación y expresión de Dios. Consideremos su ministerio. Los principales pasos que él dio en su obra fueron la creación, la encarnación, la crucifixión, la sepultura, la resurrección, la ascensión, el descenso, la edificación de la iglesia y el establecimiento del reino. Amados, qué obra tremenda es esta. Las riquezas de Cristo son inescrutables. Día tras día en las iglesias, en las congregaciones, todo el pueblo del reino tiene que conocer a Cristo de esta manera tan rica. Si tenemos necesidad de alguna doctrina, si alguien dijera necesitamos doctrina, si tenemos necesidad de una, necesitamos aquella que nos revele todas las riquezas de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Vamos a referirnos un poco porque se necesitan muchas palabras para describir la iglesia.
pero mencionaremos algunos puntos. Nadie va a sobrepasar al Señor en su hablar. Sus palabras son sencillas y sin embargo son muy profundas y llenas de implicaciones. Él le dijo a Pedro: tú eres una piedra. Debemos ver que nosotros mismos somos piedras destinadas a la edificación. Mateo 16, 18 menciona tanto una piedra como una roca. Todos nosotros somos piedras y la roca es Cristo. Tanto las piedras como la roca están destinadas para la edificación. La iglesia es edificada con Cristo como la roca y con Cristo como las piedras. Tal vez ya tengamos la roca y las piedras, pero necesitamos el producto, la edificación. Muchos cristianos que buscan al Señor hablan mucho del cuerpo, pero descuidan la edificación. Ellos simplemente discuten acerca del cuerpo de una manera doctrinal. Pero, amado, tenemos que lograr esta edificación en términos prácticos. Tenemos que experimentar que ese edificio se está levantando en nuestro interior. En todo aspecto, esta edificación en realidad es un asunto práctico. Vamos a mirar el asunto de Satanás un poco también. Allí en Mateo 16 también se mencionan las puertas del Hades. El Señor lo mencionó. El Hades es un lugar donde se guardan a los muertos, y las puertas del Hades es una expresión que denota la autoridad de la muerte, que es el poder de Satanás. También representa a Satanás mismo como la corporificación de la muerte. Así como el Señor Jesús es la corporificación de la vida, Satanás es la corporificación de la muerte, representada allí en Mateo 16, 18 por las puertas del Hades. La iglesia es edificada con la roca y las piedras. Donde se encuentre la edificación de la iglesia habrá guerra, pues el poder de la muerte se va a levantar siempre para detener la edificación. Pero este jamás podrá prevalecer contra la iglesia. La muerte podría prevalecer contra los cristianos individuales, pero no contra la iglesia edificada. En toda batalla que se libre contra la iglesia, Satanás será derrotado. Este jamás podrá prevalecer, porque la iglesia puede atar. ¿Puede Satanás atar? Algunos cristianos parecen tener más fe en Satanás que en el Señor Jesús, ya que constantemente hablan sobre el poder de Satanás, diciendo que no saben cómo enfrentarlo. Sin embargo, la iglesia no solamente ata al hombre fuerte, sino que también puede saquear su casa y arrebatarles todos sus vasos. La iglesia edificada tiene la autoridad para atar al hombre fuerte. Lo que el Señor Jesús dijo ahí en Mateo 16, 18, tú eres una piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos que estar firmes sobre esta palabra, que las puertas del Hades jamás prevalecerán contra la iglesia. La iglesia puede atar y todo cuanto ella ate, los cielos también lo atarán. Lo vemos en el versículo 19, Mateo 16, 19. Las llaves del reino tienen como finalidad producir la iglesia, y la vida de iglesia es el reino. Finalmente podemos ver 5 puntos en cuanto a la iglesia: la roca, las piedras, la edificación, la derrota de las puertas del Hades y el reino. Todo eso en esos versículos de Mateo 16, 18, 19. La iglesia es el reino. Si hoy en día vamos a tener la iglesia edificada, no la iglesia en doctrina, en conocimiento intelectual o en palabra, esta iglesia debe ser edificada con muchas piedras vivas. Las iglesias locales son edificadas con piedras vivas establecidas sobre la roca, con la porción de Cristo en cada creyente establecida sobre la roca. En esto consiste el reino. Debido a que el reino tiene autoridad para atar y desatar, jamás podrá ser derrotado por las puertas del Hades. Miremos algo sobre Satanás, que es representado primero, ya lo vimos, por las puertas del Hades. Además, Satanás está encarnado en el yo. Y ahora vamos a tocar este punto del yo. Por un lado, Pedro era una piedra. Por otro lado, se convirtió en Satanás. Lo vemos ahí en Mateo 16, 23. No es difícil imaginar, nos es difícil imaginar cómo pudo suceder esto. Pedro se convirtió en Satanás porque su yo era la encarnación de Satanás. En la caída, amado, el yo nuestro recibe a Satanás. Satanás se hace uno con el yo. El Señor reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás. Satanás jamás
podría tener éxito limitándose a ejercer el poder de las puertas del Hades. Ya vimos que no puede. Satanás es muy astuto, es mucho más astuto que eso, pues no solamente se vale del poder de las puertas del Hades, lo intenta por allí, sino que también entra en nosotros, se forja a sí mismo en nuestro interior. Esto es algo horrendo y sutil. Satanás no puede prevalecer contra la iglesia valiéndose únicamente de su poder de muerte, pero sí puede dañar la iglesia recurriendo a su sutileza. ¿Dónde está la sutileza de Satanás? Su sutileza reside en el yo del hombre, por eso constantemente estimula el yo del hombre a operar. Si leemos Mateo 16, los versículos del 23 al 26, con detenimiento, veremos el vínculo tremendo existente entre cuatro cosas: la mente natural, el yo, la vida del alma y Satanás. Mírenlo allí, hermano. El Señor Jesús reprendió a Pedro como si fuera Satanás mismo, debido a que la mente de Pedro estaba puesta en las cosas del hombre y no en las cosas de Dios. Después el Señor habló sobre el alma y negar al yo. En unas cuantas oraciones breves, el Señor mencionó allí a Satanás, mencionó la mente natural, mencionó el yo y la vida del alma. Estas cuatro cosas en realidad están juntas en una. Satanás está en nuestra mente está en nuestro yo, y el yo está en la vida del alma. Allí donde está la vida del alma está el yo. Donde está el yo está la mente, y donde está la mente está Satanás. Aunque Satanás no puede prevalecer contra la iglesia ejercitando su poder y autoridad, él puede dañarla mediante su sutil artimaña y hacerse uno con nosotros en nuestra mente. La sutileza de Satanás, amado, consiste en unirse con nosotros, con usted, en su mente, en sus opiniones y pensamientos discrepantes. Vamos a seguir mirando sobre esto un poco más en el próximo audio, amado. La gracia del Señor esté con vosotros.